Buen día, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes y a su audiencia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos y dispensarnos unos minutos de tu tiempo. ¿Cómo Eh, no? está, a ver, un poco en el tapete y en las redes sociales y en los medios de comunicación el caso este de Belén Waiting Whittislow. slow. Whittislow. Vos tenés la Sí, causa de ella, doctora, ¿verdad? la causa que está a mi cargo es la que se denomina Víctor Oviedo y otros sobre producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes para la prueba, Sí, que comúnmente se denomina compra nota UCA. sí. Famoso el caso por ese mote, compra notas. Exacto, así es. Do- do- Es una causa que data del año 2014, específicamente de abril del 2014, cuando un profesor de la Facultad de Derecho de la Católica denunció acerca de la información que tenía que había alumnos que falsificaron notas en convivencia con funcionarios administrativos de la facultad sí, y que participaron en la alteración del sistema informático, ¿verdad? Donde esas notas se registraban. Así se inicia esta causa. esa causa, ¿cuántos procesados más o menos tuvo, doctora? Y mira, creo que fueron cerca de 30 alumnos más los funcionarios administrativos, que creo que fueron 3 o 4, ¿verdad? Sí, y de esos 30, ya terminó, me supongo, la causa con relación a los otros, ¿verdad? Y solamente queda pendiente, bueno, hasta el año 2019 quedaban pendientes tres, con respecto a tres personas. Víctor Oviedo, que era funcionario administrativo, Sí, Belén Whittinglon y Leonard Chung, que eran funcionarios alumnos del último año del sexto curso de la Facultad de Derecho de la Católica. sí, Estas tres personas, porque estas tres personas, a diferencia de todo el resto, que reconocieron los hechos, que pidieron disculpas, que informaron detenidamente cómo sucedió, cómo hicieron, qué hicieron, quiénes estaban involucrados, es decir, dieron todos los datos de cómo pasó y también manifestaron su profundo arrepentimiento. Entonces, tuvimos un conocimiento muy detallado de lo que aconteció. Y estas personas, sí se les dio salidas alternativas. A los funcionarios administrativos se les dio se les condenó un procedimientos abreviados y a los alumnos en suspensión condicional o criterio de oportunidad según el análisis de cada caso. sí. Luego, en el año 2019, el señor Víctor Oviedo también solicitó aplicación de procedimiento abreviado, se le condenó a 2 años y él también reconoció todos los hechos, detenida y minuciosamente. Claro, o sea, cuando estamos El hablando... señor, perdón, Sí, sí, perdón, perdón, el sí, señor Leonard Chung está pendiente de su juicio oral y público, que está a cargo del Tribunal de Sentencia de las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y otra más, ¿verdad? Y lo de Belén Whitlow, ella huyó del país para no someterse al juicio oral y y bueno, así están las cosas. claro, o sea, cuando hablamos de abreviados para ilustrarle nomás a nuestros teleoyentes que no, Sí, algunos no son abogados, sí, ¿verdad? Quiere claro. decir que se reconoció plenamente la existencia del hecho y la Sí. participación de los que aceptaron en el hecho punible. La verdad que la participación de todos los que estuvieron en la comisión de derecho punible, Ya, de todos, porque todos explicaron cómo fue y quiénes estaban involucrados. ok. O sea, Además de las otras pruebas, porque vos sabés bien, ¿verdad?, que como agente fiscal yo no me puedo quedar nunca con un testimonio nada más, claro, claro, ¿verdad? claro, claro. Necesariamente se hizo las pericias caligráficas, informáticas, las declaraciones de los profesores que fueron afectados, porque fueron los profesores que fueron afectados, todos declararon y se hicieron también pericias caligráficas, ¿verdad? Y Ujú. además se hizo una auditoría de 5 años para atrás, a fin de verificar si había alguna otra situación de falsificación de notas, ¿verdad? Resulta que esto saltó porque la Facultad de Derecho
en ese momento, en ese entonces, ¿verdad? Tenía un sistema muy complejo de control, ¿verdad? Tenía como 5 canales de control, de verificación, y en uno de ellos saltó. La diferencia entre el acta papel que había en el archivo de doctorado con el sistema informático, etcétera. Y así empezó la investigación. Y esos fueron todos los elementos de prueba que sumamos y que tenemos ofrecidos, que son públicos, que están en el cuaderno de investigación fiscal, y que, bueno, ojalá se haga alguna vez el juicio oral y público, y ojalá que hasta se filme, ¿verdad? Y que se haga en vivo para que la opinión pública pueda observar cómo se hace un juicio oral y público y las pruebas que la Fiscalía ofrece, ¿no? Como para que no haya ninguna duda de lo que estamos diciendo. De lo que estamos y bueno, hablando. Y al final de cuentas es un tribunal el que tiene que resolver si la persona es culpable o es absuelta. Claro. Doctora, ¿y por qué no se hace ya el juicio oral? Y no se hace el juicio oral de Whittington porque ella huyó del país, ¿verdad? Sí. Y además de eso, hoy en este momento se presentó una acción de inconstitucionalidad que pretende revocar la resolución de rebeldía y para que así la causa quede impune y prescriba, ¿verdad? Y como lastimosamente en nuestro país las cosas se manipulan, se tergiversan, se confunden, entonces ellos manifiestan que esta causa guarda relación al acoso sexual que ella había denunciado con posterioridad a esta causa contra Nota UCA. Y no tiene ninguna relación. Esta acción de inconstitucionalidad en el marco de la causa que te mencioné y está relacionada a la acusación que ella tiene y que con respecto a esta compra de notas y que en su momento estuvieron más de 30 personas procesadas penalmente. Pues el mismo hecho. Ya que es importante realmente aclarar y partir las cosas, porque en realidad la causa compra notas no tiene absolutamente nada que ver con el acoso sexual que ella denunció. Lo que pasa es que realmente son dos causas independientes. Pero, ¿qué pasó? La defensa técnica de Whittington plantea lo siguiente. Por eso es que hay, vamos a decir, una relación, ¿verdad? Pero una relación de hecho, no de derecho, ¿verdad? Resulta que manifiesta que dicen ellos, debido a que ella no aceptó las cuestiones sexuales o las propuestas sexuales o las presiones sexuales de Criscovic. Sí. Entonces él le involucró en la causa compra nota UCA. Ese es el planteamiento. Ya. ¿Me entendés? Por eso la defensa plantea eso como una estrategia. La opinión pública tiene que saber que la defensa tiene el derecho de hacer los planteamientos, de mentir, de manipular, de hacer las campañas publicitarias que considere, porque ellos por ley no están obligados a decir la verdad. Sí. Claro, hábilmente se mezclaron las situaciones. Claro, exacto, así mismo. Y al final uno ya no sabe si está hablando del acoso sexual o la compra de notas, ¿verdad? Exacto. Entonces, con toda esa campaña, la compra de notas pasa no a segundo lugar, a último lugar. Claro. Pero en realidad el objetivo es la causa compra nota, UCA. Sí. Doctora, y con relación a Leonard Chung, ¿por qué no se hace el juicio oral con respecto a él o no se puede partir el juicio? No. No te puedo decir las cientos de veces que estuve allí y el juicio no se hizo nunca. Nunca. Porque cambió de abogado, porque presentó recursos, incidentes, apelaciones, acciones ante la corte. Y además de eso, ¿verdad? Esa causa durmió, ¿verdad? En algunos sitios años, no meses, años, a pesar de todos los urgimientos que yo presenté. Claro, así estamos. Claro, porque estamos hablando de una causa que el año que viene cumple 10 años.
Y claro, o lo sea único que, nomás que estas personas tienen la declaración de rebeldía, ¿verdad? Y hay dos criterios en el Poder Judicial. ujú, Uno, que la rebeldía suspende el proceso, por lo que no puede prescribir, sí, porque el plazo se tiene que contar otra vez a partir de la rebeldía. Y otro que dice que sí, que se cumple el doble del plazo y directamente y muere. igual a pesar de la rebeldía puede prescribir. Dos criterios hay. Y Sí, evidentemente Whitlow está buscando y Chung esta situación, la prescripción. claro, claro. Justamente sobre eso tuvimos una conversación en algún momento dado con la ministra Carolina Yaney. Ella decía que, porque le preguntábamos con relación a los vaciadores de bancos y compañía que se Sí. fugaron, dijo, no, no, no. Ujú. La rebeldía definitivamente es un acto que suspende el conteo del plazo y por lo tanto esa porción de tiempo se tiene que descontar para descontar la prescripción, ¿verdad? Y esperemos que sea así, porque si no, realmente se tornaría un poco fácil quedarse con la mitad del país en el bolsillo y te va a algún lugar donde no hay extradición y en 10 años prescribes la causa, tu causa y después volver Sí, tranquilamente, ¿verdad? O sea, sí, pero muy, ese es el criterio de la doctora Carolina Llanes, no el criterio de todos. sí, 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 no, definitivo, Sí, sí. definitivo. Y yo tengo fallos de jueces penales de garantía, de cámara, ¿verdad? Y de corte que tienen criterios diferentes y Sí, que las resoluciones salen en forma contradictoria. categórico, categórico. Por eso en una de las portadas de PS hacíamos incluso un llamado a la Corte que se ponga ya fin a estos sinnúmeros de criterios, ¿verdad? Y que salga un criterio uniforme de la propia Corte, ni siquiera de la sala, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia para evitar este tipo de especulaciones. Pero, en fin, el tema de abuso o de Acoso. acoso, Acoso. el tema de Sí. acoso, vos no tenés esa causa o no tuviste esa causa nunca. No, 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 no. Yo no tuve nunca esa causa, pero tengo conocimiento debido a este argumento de la defensa, como te expliqué. Bueno, me Sí, tuve que obligatoriamente informar. Ahora, lo que sí sé y te puedo manifestar es que el caso de acoso sexual, el juzgado, el juez que intervino, desestimó la causa y Belén Whitlow nunca apeló. Eso, por ejemplo, la opinión pública no sabe. Y capaz que no comprende, porque no son abogados, lo que significa no sí, apelar. sí, 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 ¿Tú sí. sabías eso? Sí, no, la verdad que no tenía clara la película, por eso justamente te estoy preguntando si vos tenías o tenés conocimiento, porque Sí, tengo conocimiento. como vos misma estabas explicando, se mezclaron un tanto acá los Sí, tantos. Entonces uno no sí, sabe si está en el circuito del sí, acoso o en el circuito sí, de la compra de notas. Lo que sí en estos sí, días le escuchaba creo que el asesor jurídico de la Universidad Católica que decía que sí, fue liberado de esa causa, no utilizó la palabra desestimó, ¿verdad? Pero que fue liberado de esa ya. causa Criscovic Sí, y sí, que el sí, sumario administrativo también lo liberó correctamente, ¿verdad? Entonces, sí, de ahí pues surge toda la discusión otra vez claro. sobre este caso, ¿verdad? Sí. Resulta que la palabra técnica es desestimar, ¿verdad? El Sí, juzgado penal de garantía desestimó la causa y la denunciante y supuesta víctima no apeló esa resolución. o Esa sea que resolución está firme y ejecutoriada. a la gran siete, o sea que no... Entonces, esta persona, Ujú, utilizando, ¿cómo te voy a decir? Los sentimientos de la ciudadanía y sobre todo los colectivos de mujeres, ¿verdad? Vos sabés que yo soy feminista, soy defensora de los derechos de las mujeres y de la política de género. Y considero que la política de género debe aplicarse desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad? ujú. Pero lastimosamente se utilizó toda esta información mal hecha, ¿verdad? Esta información, ¿verdad? Para que la gente diga, bueno, pobrecita, esta persona fue acosada sexualmente, ¿verdad? Y entonces se crea toda una situación que no guarda relación con la causa que realmente se discute en tribunales, que es la compra de nota UCA, y Sí, donde ella está acusada.
Yo en este momento, si bien la ley a mí me exige que siempre respete, ¿verdad?, el principio de inocencia de las personas imputadas y acusadas, yo lo hago, pero ya en este estadio, cuando el Ministerio Público acusa, es porque tiene ya la certeza de que tiene los elementos de prueba que comprometen la participación de una acusada. Claro, justamente mi última pregunta iba a ser esa. Independientemente de la presunción de inocencia y que los que realmente van a juzgar son los miembros del tribunal, ¿vos estás segura que tenés el suficiente elementos de prueba para sostener la culpabilidad de esta ciudadana? Sí. Sincera, te comento que la acusación yo no la redacté, yo no la presenté. La presentó la fiscal Claudia Moris, porque a mí me habían recusado. Pero hice toda la tarea investigativa. Claudia Moris presentó la acusación y la fiscal Raquel Brites, ellas fueron las que firmaron esa acusación. Pero yo hoy estoy tengo, como se dice, no la seguridad, ¿verdad?, pero sí la certeza positiva de la responsabilidad de ella en estos hechos que, como te digo, fueron plenamente conocidos, detallados y explicados por los otros estudiantes que también participaron. Yo hay algo quiero destacar, si me permitís. Sí, ¿cómo no? Sí, si me permitís. Sí, Yo destaco la valentía al final de estos estudiantes. Al final de cuentas, ellos vinieron y dijeron, yo cometí el hecho punible. Yo hice así, así, así. Y estos compañeros y estos funcionarios estuvieron también en esto. Y yo me arrepiento y pido disculpas. Yo destaco eso. ¿Verdad? Si bien la Universidad Católica los expulsó a todos, ¿verdad?, muchos de ellos iniciaron de vuelta la carrera de cero en otras universidades. De derecho. Para no tener en su currículum la frase expulsado. Claro. Porque no es poca cosa tener ser expulsado de una universidad como la católica. Claro, ¿verdad? claro, no es joda, Otros cambiaron de carrera y otros se dedicaron a otras actividades, arrepentidos por lo que habían hecho. Entonces, todo bien, ¿verdad? Los acusados tienen derecho a hacer sus defensas, a manipular la información, ¿verdad? No tienen obligación de decir verdad, pueden mentir, etcétera, etcétera. Pero al grado de confundir de esa manera a la opinión pública y que haya medios de comunicación que se presten a esto, ¿verdad?, y sectores políticos, no, es mucho. Permiso, doctora. ¿Qué tal? ¿Pero por qué decís que los medios de comunicación están mintiendo o que la defensa de Belén Whittingslow está mintiendo? Vos decís que no hubo acoso sexual por parte de Kriskovich y que todo esto es una treta para que ella que pase el tiempo, que realmente no existió. No, como yo dije antes, son cuestiones distintas. Esa cuestión del acoso sexual ya analizó un juez penal de garantía y ya desestimó. Yo obligatoriamente tuve que informarme de esa causa por el argumento de la defensa que te había manifestado, ¿verdad? Pero yo tengo que, como fiscal, necesariamente yo analizo el tipo penal de acoso sexual. Y la opinión pública tiene que saber que se tienen que dar una serie de elementos para que se dé se configure ese tipo penal. Y entre ellos es la relación de jerarquía con un objetivo específico. Entre el alumno, entre el profesor y el alumno. Y te voy a dar un ejemplo de otra causa que yo tengo. Fiscal adjunto Patricio Gaona, sobre acoso sexual. Sí. El profesor de la cátedra de Derecho, la víctima, su alumna de aula de la cátedra. Sí. Él le exige relaciones sexuales a cambio de hacerle pasar un examen. Tiene que haber una relación directa, tiene que ser su profesor y ella su alumna, y tiene que tener un objetivo directo que guarda relación a esa exigencia, a esa coacción. ¿Cuál es? Salvar la materia, dar tal calificación, etcétera. ¿Que me comprenden?
Sí, no, En este caso, tenemos el señor Picovich, tenemos los elementos acá. O sea, Sí. el verbo Sí. rector lo es hostigar. A partir de ahí lo tiene que surgir la... son varios verbos, ¿verdad? Son la- varios verbos. y después abusando, que es el complemento, abusando de la autoridad. Y ahí viene Sí. o influencia que le confieren sus funciones. Y ahí podríamos Exacto. discutir un poquitito si es que un profesor puede Conoce a tener otros algún tipo de docentes. influencia con otro docente pero bueno, acá lo que yo veo es, y mediando un poco en la pregunta acá de la compañera, es que un juez penal de garantía desestimó y Desestimó, dijo, sí. no hay hecho punible, dijo. ¿Por qué se Sí. desestiman las causas? Porque no es hecho punible o hay un obstáculo Ah, legal sí. que permite Así es. que continúe el hecho. Entonces, el juez penal Ahora. de garantía dijo, acá construido el tipo o el hecho que me presentan no constituye hecho punible. ¿Y por qué Sí, no pero apeló dijo lo que es que la no pregunta constitu- ahora a los abogados entonces de Belén? Claro, ¿verdad? eso hay que hablar con los abogados. Claro. O ver también por Sí, qué lo se que yo- desestimó. Lo que yo sugiero, con todo respeto, Sí, ¿verdad? Es que conversen acerca de este tipo penal con los profesores de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Es decir, con gente que no tiene, vamos a decir, parte en esta historia, para que expliquen cómo se dan, cuáles son los requisitos de este tipo penal, para que la ciudadanía comprenda. Ujú. Y me refiero a profesores de Derecho de la talla de el doctor Marcos Com, el doctor Casañas Levy, el doctor Pedro Mayor Martínez, el doctor Jorge Bogarín González, gente estudiosa y que profesores y que tienen una acabada comprensión de cuáles son los requisitos del tipo penal, por una parte. Y por la otra, es importante decir cuáles son las materias que ella está acusada de haber comprado las notas. Y en ello te digo, está el caso de Derecho Marítimo, el profesor Arsenio Coronel y la profesora Mercedes Coronel Vargas. No son cualquier persona. Profesores de Derecho, magistrados del Derecho. ¿verdad? Después está el doctor Daniel Ayala. Yo no sé si recuerdan al doctor, al que soy miembro de la Corte, el doctor Eliseo Ayala. sí, ¿verdad? le conocemos. El Nos profesor de acordamos. Palencia, su hijo, el doctor Daniel Ayala. Y luego la otra materia, que es Derecho Procesal Civil y Comercial 2, a cargo del doctor Fernández Colombino, un renombrado profesor catedrático y abogado del derecho. Esas son las materias de las que está acusada de haber comprado. Doctora, para concluir, y ahora mismo, ¿dónde está esa causa, la causa al menos de Leonard? ¿Está con las magistradas de sentencia o sigue Sí, con las recorriendo? magistradas de sentencia. O sea, ellas Ahora, tienen que en este momento, ellas pueden fijar entonces el Sí, inicio sí. de la... sí, sí, sí. Y Gloria Hermosa es la Bajo- presidenta. Gloria Hermosa es la presidenta. Bajó ese expediente, estaba en Cámara, hace creo que una semana. Ya, ok, ahora entonces vía libre para que fijen el juicio, el inicio del juicio oral y público. Así mismo. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto. Pero de nada, fue un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. doctora. Usted está escuchando PDS. Igual. La doctora... Me parece que igual ¿Eh? ella no... No, espera, vamos a presentarle. Oh, Teresa Sosa. Ah. ¿Qué no te gusta?